el caleño no está preparado para trabajar en sinergia. Es más salsa Barranquilla que Cali. Se está reestructurando una nueva derecha y mostrando unos nuevos liderazgos muy importantes. Él no ha sido político y él tiene una visión de ciudad. Si Cali no se pone las pilas, Palmira se la lleva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Valientes, este espacio que hemos creado para debatir un poco temas de ciudad, sociales, políticas y demás. Hoy tenemos un invitado súper interesante con el que vamos a hablar un poco de Cali, del liderazgo de Cali, vamos a hablar un poco de política. Él es profesor universitario, es diseñador de la comunicación gráfica y vamos a explorar un poco diferentes temas en este espacio de Conversaciones Valientes. Cristian Vivero, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y a participar en el podcast de Conversaciones Valientes. Muy interesante este formato que estás desarrollando y la idea es que podamos hablar de lo que me has comentado, de ciudad, cómo se ve la ciudad del diseño, desde el territorio, desde la comunicación, cómo nos apropiamos de ciertos elementos para poder generar una gran ciudad. Y interesante que podamos abordar también otros temas en relación hacia el futuro de Cali, Valle del Cauca, Colombia y todo lo que es América Latina. Perfecto. Pero antes de entrar en materia, porque me interesa muchísimo tener esta conversación, para ti, ¿qué es una conversación valiente? Uy, una conversación valiente. Es ponerse, es aceptar los errores, ¿sí? Y aceptar otros puntos de vista, aunque no es a que uno los comparta. Y es modificar ese o cambiar ese paradigma de pensamiento y ver la realidad de otras realidades. Ahí tengo un profesor que se llama William Castro de la Universidad Nacional que decía que es muy difícil explicar la realidad a partir de la interpretación de mi realidad. Y una conversación valiente, pienso yo, que es eso, entender las otras realidades, dejar esos miedos, esas frustraciones, esos orgullos a un lado y afrontar ciertos temas con madurez, incluyendo que nos equivoquemos, porque eso hace parte de ser valiente. Así como tenemos la valentía para encarar proyectos profesionales, sociales, culturales, una conversación valiente es esa, poder hablar al desnudo, decirse las verdades con mucho respeto y entender la posición de las otras personas. Para mí creo que sería esa conversación valiente y poder decir ciertas verdades que a veces la mayoría Incomodan. sí incomodan. Uno que está trabajando en el medio, que ha estado en diferentes partes del territorio, a veces es difícil uno decir ciertas verdades porque puede herir unos susceptibilidades eh, co- y, y pueden sonar muy descabelladas, pero sí, es bueno, eso también hace parte de la catarsis de que cada uno de los ciudadanos deberían de desarrollar. Bueno, tratando de interpretar eso que tú acabas de decir, reflexiono y pienso que a Colombia le hace falta tener esa conversación valiente, porque sobre todo en la coyuntura política vemos que están, digamos, un bando y otro, pero no se reconocen lo bueno del uno y lo bueno del otro y no reflexionan frente a eso, sino que hay ataques y ataques sin argumentos. Entonces, interesante que Colombia pudiera tener esa conversación valiente y poder tener como un sentido común de desarrollo de país. Claro, así es. De hecho, ahorita nosotros estamos en esta situación, entonces nos hablan de izquierda a derecha, ¿cierto? Que la derecha ha hecho esto, que la izquierda ha hecho esto, que el centro ha hecho esto, pero una conversación valiente, por ejemplo, para Colombia es aceptar la realidad del conflicto, porque no podemos hablar de territorios, no podemos hablar de city marketing si no entendemos el territorio y entender la realidad de esas otras personas. Y mira que ahorita que estamos hablando de esto, me hace acordar en un programa de televisión que está en Señal Colombia
el entonces ministro, estaba Juan Manuel Santos Calderón, en cara y sello, y él hablaba una situación muy puntual sobre la guerrilla y el Estado colombiano. Entonces, él ponía un ejemplo, si mal no recuerdo, decía, es que tenemos que ser valientes para entender la realidad del otro, no minimizarla. Y entonces ponía un ejemplo muy puntual. Entonces decía, vea, es que vino el ejército, perdón, vino la guerrilla y se me mataron las gallinas, se me las llevaron y las vacas. Entonces él decía, pero si para ese campesino ese es su elemento de su subsistencia, esa es la realidad de él. Pero para la otra persona, pues pueden ser unas simples gallinas y unas simples vacas, pero para él no. Y hay un simbolismo detrás de eso. Entonces una conversación incómoda es esa, y eso creo que se ha podido medianamente entrever en tema de proceso de paz, aunque para muchos sea bueno, para otros sea malo, pero es una conversación que tiene que hacer el país. Valiente y bastante incómoda porque la verdad y las realidades siempre van a incomodar, y eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Totalmente cierto. Ya que entramos como en este campo del territorio, era una pregunta que tenía para más adelante, pero ya entramos en este terreno. Ah, ah, hablemos un poco de tu experiencia eh, trabajando en los territorios, sobre todo en el tema político, de estrategia política digital. Bueno, ayer, bueno, sí, precisamente ahí estaba hablando con una persona y me preguntaba qué partes del país he conocido. Y realmente le puedo decir que conozco todos los departamentos. Hay tres departamentos que no los conozco en su totalidad, que es Antioquia, parte del Baupés y parte del Bichá. Sí, son unos territorios que no pude lograr, por temas laborales, no pude conocerlos bien. Pero he estado en casi la mayoría de los territorios, es decir, departamentos con sus capitales, corregimientos y veredas. Y es una realidad porque ahorita nosotros vemos en el país algo de, ¿cómo te lo explico? Imaginario, un imaginario de país. O sea, pensamos que la pobreza está en el campo, pero en la ciudad también la hay. Entonces, voy a hacer una analogía, puede ser un poquito fuerte lo que voy a decir, pero hace mucho tiempo estuvimos trabajando en campañas para Cámara y Senado, para el departamento del Valle, y estuvimos en la ciudad de Cali, estuvimos en un barrio. Y lo que voy a decir es un poquito incómodo, pero hay personas que no lo van a creer. Yo lo vi, lo viví y salí de ahí mal, hasta vomité porque no alcanzaba a interpretar esa realidad. Entonces esa comparación va en que habían personas que estaban consumiendo unas palomas, que las estaban comiendo, porque no tenían nada que comer. Entonces uno dice, Cali, no creo, este man sí es embustero. Y si tú vas a otros territorios, como el Putumayo, o aquí mismo en el Valle, en el Águila, o vas al Cauca, Nariño, territorios que están alejados, donde no hay fuerza pública, pues están un poquito mejor porque pueden subsistir del campo, pero también están en situaciones precarias. Entonces, ese conflicto, uno en estas campañas, uno empieza a entender la realidad de este país, de que hay muchas desigualdades. Hay unas brechas muy grandes en temas de tecnología, en temas de educación, en temas de movilidad, en temas de desarrollo territorial, eh, en temas del esparcimiento de la industria, la agroindustria. O sea, uno sí ve esas situaciones y me ha marcado mucho. Y una que me marcó también fue aquí en la ciudad de Cali, y otra fue en el departamento del Cauca. Eso lo puedo decir ya, pues que ya pasó ya varios años. Y es que estábamos haciendo campaña y era para gobernación y alcaldías, y estábamos en un territorio que no, ni el ejército llegaba. O sea, no había ejército. Entonces yo decía, bueno, y estos candidatos vienen acá a hacer campaña, y uno pues con ese imaginario que uno tiene, que la guerrilla es pues súper peligrosa, o que el grupo armado, los paramilitares, la guerrilla, entonces uno pues se preocupa por la integridad. Pero exactamente la misma situación que viven en las ciudades. A diferencia es que aquí ves carros, ves motos, tienes un celular, una televisión, pero la naturaleza en sí es lo mismo. Entonces,
en esas experiencias pues uno ve que a veces los alcaldes, candidatos intentan hacer algo positivo por su municipio, pero no pueden más. O sea, literalmente no pueden hacer más nada porque están amarrados a una camisa de fuerza. El Estado tiene que hacer una presencia mucho más notoria. El tema del narcotráfico, que es un flagelo que todavía se sigue presentando, que lastimosamente eso sigue permeándose en la sociedad y en la cultura, y eso también hace que la sociedad se retrase. Entonces, conocí comunidades donde los profesores se demoraban 2 horas en llegar. Niños que demoraban 1 hora, tenían que atravesar un río, tenían que andar en bicicleta, a pie, botas, lloviendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y el desarrollo para cuándo? ¿Para cuándo? Si lo están necesitando. O sea, nosotros somos privilegiados porque estamos acá. Pero hay unas personas que vienen detrás de nosotros que no tienen esas mismas garantías. Entonces, casi la mayoría del territorio nacional es la misma naturaleza, es exactamente los mismos problemas sociales, culturales, políticos, educativos, ambientales, porque eso no lo podemos dejar por un lado. Entonces, Colombia es un país que sí necesita hacer una transformación desde su ciudad, desde sus territorios, para que pueda empezar a llegar esa confianza. Por lo menos estábamos hablando del tema del estallido social en Cali. Es una ciudad de paso, ¿sí? Es decir, llega personas del Cauca, del Pacífico colombiano, del norte del Valle y otras partes del departamento, pero en últimas tú te pones a buscar quién hoy aquí en Cali es raizal. No hay raizales Bueno, en Cali. no nos adelantemos Ok, a- sí te respondo Sí, sí, las... sí, total. Y me surge una pregunta y es, bajo esta realidad que muchas veces vemos en televisión, por quienes estamos acá en esta burbuja que llamamos ciudad, ¿cómo se puede mejorar? No en su totalidad, porque creo que es imposible, pero cómo se puede mejorar un poco esa realidad, de manera que se pueda garantizar un poco de dignidad a estas comunidades que realmente la están pasando mal. Mira, yo... Perdón, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista social participativo. Ok, mira que por lo menos en la constitución política es muy importante, ojalá todos los colombianos nos leyéramos la constitución política. Yo pienso que una manera para que se puedan desarrollar los territorios y las regiones realmente es descentralizando el poder, o sea, descentralizándolo de las grandes capitales, porque si no vamos a seguir en los mismos problemas durante muchos años más. Es decir, la gobernación tiene su operación por lo menos en el Valle, en la ciudad de Cali, ¿sí? Y sí hay oficinas de la gobernación en diferentes municipios del departamento. Pero una manera para que eso pueda ser más participativo es que realmente las gobernaciones empiecen a estar desde las regiones, desde adentro hacia afuera. Es la mejor manera, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, cuando estuvimos en el Chocó, trabajando temas de campañas, y hace un paréntesis, sobre todo con WFP, Banco Mundial de Alimentos, que es para la ONU, en el Caribe, las gobernaciones sí hacen presencia en el territorio, pero no trabajan desde el territorio hacia afuera. Y esa yo creo que sería una manera muy interesante de que sea más participativa la sociedad y se puedan desarrollar mucho más. Pero hay personas que, y ahorita con la pandemia, porque pasamos pandemia, en el gobierno anterior, ¿qué hizo? Se centralizó todos los procesos en Bogotá. Entonces se empezaron a desconectar las regiones y hoy estamos sufriendo esa desconexión. ¿Sí? Creo yo que sería una manera de empezar a trabajarlo. Hubo una experiencia acá en el Valle, no recuerdo qué gobernador fue, no sé si tú recuerdes, que hizo ese trabajo de descentralizar la gobernación hacia el norte del valle. Resulta que los habitantes del norte del valle no se sienten del valle, se sienten más de Quindío que del valle, y había ese descontento. Y lo que el tipo hizo fue llevar la gobernación al norte del valle y se vieron los resultados en términos de desarrollo y demás. No, eso lo hizo Weimar, el Exacto, gobernador sí, sí, Weimar sí, Delgado. sí, sí, sí. Y es verdad, eso fue una de las tácticas muy objetivas por parte de él de poder ir hasta estos territorios, ir realmente hasta allá. Y eso es
una situación que es cultural. Si tú vas en Tuluá y pues en Tuluá te hablan muy paisa, vas al norte del valle, muy paisa. Y es por eso, porque también estamos influenciados por estas regiones que han tenido un desarrollo también muy interesante y es una manera de hacerlo, ¿no? De que sea más participativo. Anteriormente no se podía ir al Águila, ahorita sí se puede ir. El Cañón de las Garrapatas tampoco se podía ir hace unos años anteriores, no se podía ir. Ya hoy medianamente se puede ir con el tema del orden público. Pero es una de las maneras más efectivas de que esté conectado los gobiernos con el territorio, escuchar también la comunidad. Totalmente. De hecho, hay algo muy puntual que, hablando del alcalde actual de Cali, bueno, saliente, Jorge Iván Ospina, en su plan de gobierno él tenía unas líneas estratégicas. Era llevar las alcaldías a los territorios, a los barrios más marginados, pero para trabajar unas líneas estratégicas muy puntuales, la salud seguridad alimentaria, el tema social, que para muchas personas lo ven como algo malo, pero realmente Cali es una ciudad supremamente compleja, con muchos matices. ¿Y qué pasó con esto? ¿Por qué no se vio o no se desarrolló esas propuestas que estaban en el plan de desarrollo de Jorge Iván? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Jorge Iván se metió la pandemia, ¿sí? Y hay algo que eso ha pasado a todos, me ha pasado con muchos candidatos que he estado trabajando en marketing y comunicación política, y es que piensan de que porque son candidatos, ellos van así, y son ellos lo que piensan, y porque estamos en las redes sociales, estamos en medios digitales, pueden hacer unas campañas muy interesantes, pues pueden tener una reputación. Pero una cosa es lo digital y otra cosa es el análogo en temas en territorios. Un ejemplo muy sí, contacto con la comunidad. Un ejemplo muy puntual que yo hablaba un día con un estudiante y le decía, es que yo puedo ser estrato uno, pero yo puedo consumir un contenido en medios digitales para un público de estrato 6. Lo puedo consumir, es decir, en medios digitales lo puedo ver, le puedo dar like, puedo guardarlo, puedo replicarlo, pero de ahí a que yo vaya a comprarlo hay una gran diferencia. Pero él pensó que, creo yo, que eso digital iba a bajar al territorio y eso nunca va a pasar por una sencilla razón. Hay barrios, y lo puedo decir aquí en Cali, que personas que no tienen internet, no tienen acceso a internet. Uno lo ve en el campo cuando ha hecho campañas políticas en el Cauca y aquí en el Valle. Hay zonas donde no entra internet, no hay internet, tienen que haber a cascos urbanos. Y hay algo muy puntual, lo puedo decir hoy, es que hizo Juan Manuel Santos con los Vive Digital, ¿sí? Que era las zonas rurales más alejadas estudiar internet para que estuvieran conectadas con el mundo real. Pero en este caso, algunos administradores o alcaldes empezaron a gobernar por internet y empezaron a desconectarse de los territorios y pues sí, es como decirle, estoy haciendo esto para estas personas, a las personas que están en estrato 5, 6 o 3 que no es la misma realidad de una persona de estrato 1, no son la misma y no son las mismas prioridades. Entonces yo creo que eso fue uno de los grandes errores en temas de pandemia, no solamente para él, sino para muchos otros candidatos, perdón, candidatos no, para muchos otros gobernantes, eso incluyen alcaldes y gobernadores, les fue muy difícil gestionar y poder decir, mira, estamos haciendo esto, hay unas prioridades, el tema de la salud, el tema del orden público, el tema de la educación, y, y con esto pues te quiero decir de que por mucho que hayan gurús o expertos en temas digitales, si no entienden, no tienen una mirada del territorio integral desde el punto de vista política, cultural, social, educativa, deportiva, religiosa, sexual, también podemos ponerla, desde el punto de vista de violencia, del consumo. Aquí tú le puedes preguntar a una persona cuántas oficinas de cobro hay. La gente no te va a decir. Dice, ay, en Cali hay oficinas de cobro, pero hay una comuna en específica que tiene 15 oficinas de cobro. Entonces, cuando tú empiezas a entender ese territorio, tú puedes medianamente hacer una buena gestión desde el punto de vista de comunicación para poder dar esa información puntual a los ciudadanos, ¿ya? Y realmente la pandemia le dio muy duro al país y a muchos gobernantes, esa es una realidad. Pero sí hay que tener una visión del territorio, ¿no? Totalmente. Y a veces podemos entender el territorio como una parte geográfica
o una parte política o una parte social, pero cuando tú pones todas estas capas, tú entiendes, tienes una visión mucho más integral de una ciudad Es para decir, atrás. que la segmentación en esto que tú explicas no se hace como nos la han enseñado toda la vida por estratos social o estratos económicos, Sí, sino que rompe con todo eso y va más allá a entender ese territorio, pero también esos comportamiento. comportamientos. Mira que eso, voy a decirlo así, tratarlo de explicarlo Valiente, valiente. valientemente, ¿sí? Por lo menos en temas digitales, muchas personas, está Facebook que te puede segmentar las campañas, ¿sí? Y te busca un perfil de la persona y le puedes llegar a tener un alcance significativo. De ahí a que la persona te compre, hay una brecha muy grande, ¿sí? En, en este momento, Colombia no está 100% conectado, no está 100% conectado. Entonces, voy a traer a colación un autor y es un gran referente para muchas personas que trabajamos marketing y comunicación política, que es Edward Bernays. Él trabajaba propaganda política y él entendió para poder llegarle y poder segmentar, tienes que coger estos grupos, ver estos públicos por grupos, ¿ya? Entonces, algunos estudiantes yo un día les decía, es que, profe, va a segmentar por estrato, por edad, por intereses, sí, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer y puede funcionar. Pero cuando tú empiezas a integrar el territorio, es decir, cómo es el comportamiento de una persona que está en el distrito de Agua Blanca, un ejemplo, un barrio por lo menos Písamos, y cómo es el comportamiento de una persona que está en la comuna 17, 22 de aquí de la ciudad de Cali, que viene siendo el sur. Los comportamientos son totalmente diferentes, culturales, políticos y sociales. Incluso el código del vestuario, todo eso te cambia. Entonces, cuando tú interpretas eso, ahí entra una parte fundamental de la comunicación y es el mensaje. Y si tú sabes poner el mensaje que es, tú puedes romper drásticamente esa barrera, puedes lograr lo que estás haciendo. Pero hay muchas personas que invierten 5.000, 10.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000, pero se olvida entender esa parte social y eso es un trabajo 100% sociológico, entender el comportamiento de las personas. Y muy buena la pregunta, ¿y sabes por qué? Porque estaba un día en campaña en el Pacífico, no voy a decir qué parte de la región, y entonces hicimos la campaña, no, listo, vamos a hacer la campaña y que vamos a hacerla en digital y fuimos a hacer el trabajo. Y yo decía, pero acá no hay internet, o sea, acá no hay internet. Entonces, claro, para los cascos urbanos funcionaba, pero para los corregimientos y veredas no iba a funcionar. Entonces, soy diseñador y aquí voy a decir algo que yo sé que me van a matar, y es que podríamos hacer un diseño altamente estético de acuerdo a los estándares como nos han enseñado, pero funcional, pero para nosotros que nos encontramos acá en los cascos urbanos. Pero para estos territorios no es funcional. ¿Por qué? Porque por lo menos para ellos el color es un elemento poderosísimo de comunicación. Entonces, para ellos el color saturado es la mejor manera de uno comunicarle. Dos, la fotografía no es importante, sino los símbolos culturales del territorio. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso y aterrizarlo en grafismos, va a ser mucho más fácil para que ellos lo entiendan. Y dos, y es que hay personas que no saben leer, que ese es otro elemento Y importante. uno Entonces, podría decir, pleno año 2023, uno podría decir que es casi imposible que no haya alguien que no sepa leer o escribir dentro de nuestra burbuja. sí, esta burbuja, en nuestra realidad sí, pero pues digo, esta parte donde nosotros fuimos que necesitaban había en estas veredas había unos votos de opinión, de acuerdo a los, digámoslo así, jefes ancestrales o sociales, o líderes políticos o líderes sociales, y esa no era la manera. Y entonces la estrategia no funcionaba porque no se podía conectar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Convertir el territorio en una valla interactiva, que eso sí lo supo potencializar Petro en su campaña presidencial.
convirtió el territorio en vallas interactivas. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, pues claro, pues allá no va a llegar no va a llegar la pauta de Facebook, ni de Instagram, ni en Twitter, sino que va a llegar el periódico comunal, el periódico regional. ¿Y a quiénes leen el periódico, quiénes están en el periódico comunal y regional? Los líderes sociales, los líderes políticos, lo que ha hecho la gobernación, lo que ha hecho la alcaldía, los proyectos que se están haciendo, y eso empieza en una estructura vertical, que eso que tenemos que entender de Colombia, que somos una estructura vertical, guste o no nos guste, izquierda, derecha, una estructura vertical. Entonces empiezan a bajar el mensaje al territorio para poder decir que este candidato es la mejor opción, que tiene elementos para poder desarrollar y que les interesa salvaguardar el bienestar de la comunidad. ¿Sí me hago entender? Pero para aquí, para las ciudades, pues muy puntual el tema de esa segmentación. Tú lo puedes hacer, pero cuando tú coges estos grupos sociales y los empiezas a categorizar, es mucho más fácil. Entonces, un ejemplo que yo le decía, yo puedo decir, yo puedo hablar que en la sociedad colombiana tenemos gomelos. Aquí en Cali le dicen chicaneros o le dicen el mujeriego, ¿sí? Pero si tú te pones a hablar del gomelo, no siendo una manera peyorativa, lo tienes del estrato uno al estrato 6, ¿sí? Si tú hablas del mujeriego, ¿dónde lo tienes? Del estrato uno al estrato Pero 6. es muy particular porque eh, a mí me pasa y es que a los negros nos encasillan en unos estándares. Entonces, si sos negro, tenés que ser colorido, el alma de la fiesta. Yo soy todo lo contrario. Y, y digamos que eso me ha generado como, no sé, como unos ciertos debates con la comunidad. Y es que sí, soy negro, pero como que no, Pero eso tengo es, mi personalidad y no pero eso es necesariamente por la tengo. construcción que vamos haciendo de nuestra identidad, y esos son los estereotipos que nos han ido, se han ido replicando año tras año. Entonces siempre vamos a tener un imaginario cultural en torno a nosotros, negros, afro, indígenas, blancos, mestizos. Vamos a tener un imaginario, Entonces, para esos negros, yo soy gomelo. ¿sí? Y resulta que... Pero no, pero eso hace parte de los imaginarios. Pero en ese sentido, cuando tú empiezas a entender esos imaginarios, tú también puedes articular mensajes para poder implementarlos en los territorios. Por ejemplo, algo que me pareció chévere ya finalizando el mandato de Jorge Iván es el Boulevard en el Distrito, que está con el tema de los grafitis. Es algo que eso representa también parte de la cultura, Y ¿sí? yo he escuchado comentarios al respecto de eso y es, mucha gente dice, esos murales, esos grafitis no nos representan como caleños, representan una ideología, pero no nos representan a nosotros como caleños. Bueno, ¿Qué decir frente a eso? pues un poquito complejo. Yo estuve viendo, pero en torno a eso muchas personas que lo dicen, que no lo representan, y es porque aquí estamos en Cali, pero son dos ciudades, dos culturas totalmente diferentes. Hay que entender la historia de Cali. Cali tiene en este momento hoy casi 2.800.000 habitantes. 2.800.000. Cali, vamos para los tres. De los cuales 1.700.000 están inscritos para votar. De los cuales estos, el 42.5 vota. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la ciudad hay dos visiones de ciudad. Hay una visión popular y una visión, digámoslo, entre comillas, metropolitana, aunque es muy difícil de que todavía lo sea Cali. Y hay personas que no se sienten identificadas. De hecho, hay personas que dicen el distrito, no, el distrito es otra ciudad. Sí, por supuesto, con todas sus dinámicas y dificultades, como también lo es las otras comunas. Pero hay personas que no se sienten identificadas. Y eso sí hay que abonárselo no es que lo esté defendiendo, ¿no? A Jorge Iván, porque él hizo un proceso de diálogos de Pero ciudad. yo estoy de acuerdo con esa apreciación sobre Jorge Iván, porque al menos en el primer mandato, él le apostó mucho al oriente de Cali, el petróleo, digamos que subió su estándar gracias a Jorge Iván, a la gestión de Jorge Iván, y miró hacia el oriente. Anteriormente los alcaldes no miraban hacia el oriente. De hecho,
construyó un megacolegio, Sí. hizo vías y demás, y eso me pareció interesante. Siento que esta vez no lo hizo No, no, tanto así, no lo logró hacer, pero pero sí, sí tiene sí antecedentes. tiene una antecedente, pero sí hizo un tema de diálogo de ciudad. Hay personas que no se han sentido identificadas porque cae, caerle bien a todas las personas lo que tú vayas a hacer va a ser complicado. Pero eso hace parte de un tema de ciudad, que eso no lo podemos olvidar. Y hay posturas que él tiene que a muchas personas no le van a gustar, a otros sí les van a gustar. Y es como mismo con el presidente actual. Bueno, no se me adelante. No, pero no me adelantas. Entonces, en este sentido, él está haciendo algo de ciudad. Tratar de impulsar Cali como marca ciudad, pero cuando hablamos de city marketing no es hablar de San Antonio, no es hablar de Cristo Rey, no es hablar del Boulevard del Río, no es hablar de la Ermita, no, o sea, esos son unos hitos arquitectónicos y culturales que hay aquí en la ciudad, pero cuando hablamos de city marketing es un diálogo desde la ciudad, desde adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para poder dar esas garantías para que las personas puedan empezar a construir una ciudad como lo hizo Medellín. A eso quiero llegar. Sí, sí, me hago A entender. eso, esa es la pregunta que tengo aquí hace rato. Y es, Medellín y Barranquilla se han posicionado en los últimos años como una de las mejores ciudades. Y quiero saber desde tu punto de vista, desde tu experiencia de trabajo sociopolítico y cultural, si eso es cierto o no, y qué papel juega Cali en ese liderazgo de ciudad. Bueno, esa pregunta es bastante compleja, porque las comparaciones tendríamos que hacerlas con indicadores. Entonces te podría decir, Cali tiene casi 3 millones de habitantes, Barranquilla lo mismo, pero, y Medellín, o sea, Cali tiene 3 millones, Medellín 2 millones y medio, perdón, Cali tiene casi 2.800.000 habitantes, Barranquilla tiene 2.400.000 y Medellín tiene 2.800.000 y 2.600.000. Sí, venimos así en orden de habitantes. Esa comparación la podemos hacer desde el punto de vista de ciudad, ¿sí? De temas de infraestructura. Barranquilla hace muchos años, yo lo voy a decir y soy valiente en decirlo y yo sé que Eso se me trata. van a matar. De eso se trata. Pero la Barranquilla, la Cali de hace unos años, era la Barranquilla de los años 80. Era la Barranquilla de los años 80. Una ciudad sucia, con problemas de orden público, ¿sí? Atascada todavía en esa nostalgia, o sea, que no sabía ni para dónde iba, ni qué iba a hacer, si por aquí, por allá. Cali es, para que me entiendan, no estoy diciendo que Cali sea mal ciudad, pero llegaron unos nuevos liderazgos en Barranquilla que dijeron, no, vamos a sacar a Barranquilla de aquí, de este atolladero. Vamos a ponerla como la capital del Caribe. Y empezaron a darle esa seguridad a las, y hay que decirlo, a las empresas, a los capitalistas, a los empresarios, a los grupos económicos, y empezaron a desarrollar la ciudad. Y como Barranquilla es mucho más pequeña que Cali, fue mucho más fácil. Y pudieron encontrar los focos, creo que estábamos hablando anteriormente, hacer ese mapeo territorial, dónde están dónde están llegando, cuáles son las zonas de alto consumo de sustancias ilícitas, cuál es la zona de tolerancia, dónde están los parques, cómo están los parques, cuáles son las avenidas principales, cuál es el desarrollo logístico de Barranquilla, cómo vamos a surtir a sacar y entrar cargas. También un tema de desarrollo logístico. Y ellos empezaron a desarrollarlo de hace muchos años. Y por lo menos Barranquilla hoy tiene nuevas estructuras arquitectónicas importantes donde hacen congresos internacionales. Cali tiene evento Valles del Pacífico, pero no hay nada, no digamos que no hay nada, no hay ciertas garantías hacia la ciudad como tal para Siento que explotarla. no hay una agenda No hay una como agenda, tal, como sí. de ciudad no la hay, Es y ellos la cierto. empezaron a implementar. Entonces, Medellín también empezó a hacerla, y esos han sido los liderazgos de ese entonces candidatos políticos que convirtieron en administradores de la ciudad y empezaron no siendo ellos la imagen visible. Es decir,
Aquí hay partidos políticos que dicen, es que yo soy el candidato del cambio, yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy a hacer esto. Ellos decían, nosotros vamos a transformar a Barranquilla. Y ha sido los Char y otros dirigentes políticos, tanto para gobernaciones, pero han tenido un norte como ciudad. Medellín también ha tenido un norte como ciudad. Vamos a desarrollar la cultura, vamos a desarrollar la educación, vamos a desarrollar la parte, vamos a desarrollar lo social, la infraestructura, la tecnología. Entonces, en ese sentido, sí, Cali se quedó. Voy a hacer una comparación porque las comparaciones son muy odiosas y yo sé que me van a matar. Hace poquito se presentó RBD en Medellín. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no llegan a Cali? Yo la pregunta que hago, ¿Cali tiene la infraestructura tecnológica para un concierto de la talla de ellos? No estamos hablando de si son buenos o son malos, sino artistas internacionales en tema del sonido, el tema de la logística, la preproducción, la producción, la capacidad hotelera, la capacidad de gastronomía, la oferta cultural, ¿la tiene? ¿Tiene una agenda programada? No, y hace parte de lo que hablabas del norte. El norte, Medellín ha construido ese norte ese norte, turístico, tecnológico e e industrial, industrial y ha tomado la música como su principal plataforma. claro. Entonces, ellos sí están preparados para eso Ellos, porque han construido eso para que eso pase. para que eso pase. Y lo interesante de Medellín, hoy se me olvida el nombre de una de las personas, sé que era apellido Ríos, estuvo trabajando así en ese entonces con Fajardo, tema de ciudad, un economista, y hace 11 años venía trabajando para Medellín, para hacer Medellín hoy. Tú lo puedes buscar hoy en YouTube a él, y él te habla hace 12 años, creo que aproximadamente 12 años, la memoria no me falla, él hablaba cómo estaban haciendo el diálogo de ciudad en Medellín para que en unos años puedan tener esa capacidad turística, hotelera, el restaurante, los hostales, el servicio, atención al cliente, el servicio de movilidad. Y entonces tú haces la comparación hoy con Cali, que puede ser un concierto de talla mundial, sí, pero No, y algo ahí para rescatar, independientemente, digamos, de los temas políticos, de corrupción y demás, algo interesante destacar, que sería ejemplo a seguir entre Medellín y Barranquilla, es esa articulación entre el sector privado, el sector público, pero también la alcaldía y las gobernaciones. Creo que esa sinergia ha permitido también ese fortalecimiento de ciudad. En Cali no pasa eso porque la gobernación trabaja por un lado, las empresas por el otro, la alcaldía por el otro, y ese mismo ambiente que generan estas estructuras la vivimos como caleños también. Cada uno hace por su lado independiente. mira que nos están hablando de diferentes regiones, ¿sí? Hay una característica que tienen los paisas y eso es algo muy loable y es algo muy chévere, muy interesante y el Caribe, en términos prácticos, ¿sí? Si nosotros nos asociamos aquí en Cali hoy, vamos a hacer un negocio nosotros dos. Entonces tú te vas con el 80 y yo me voy con el 20, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que yo te voy a decir, no, pero ¿cómo tú te vas a ganar el 80 y yo me voy a ganar el 20? ¿Sí? En términos prácticos, para hacer este ejemplo. El costeño no le interesa si te ganas el 80. A él no le interesa eso. Y él al contrario, nunca te va a poner el pie para que pierdas, porque él está ganando el 20, pues. Estoy ganando el 80 y está ganando el 20. El paisa también. Él no le interesa si estoy ganando el 80 o estoy ganando el 40, él no le interesa. Lo que le interesa es generar riqueza y generar empleo y desarrollarse. Y creo que una de las características culturales, y yo sé que me van a mentar la madre por ahí, es que el caleño no está preparado para trabajar en sinergia. O sea, un ejemplo, Rappi, los muchachos de Rappi, ¿dónde fueron a hacer su desarrollo? Medellín. Aquí hay mucho talento. En Cali hay demasiado talento creativo, en audiovisual, fotografía, diseño, publicidad, teatro, música. Lo hay. Pero no han sabido articularse y no ha habido un liderazgo como ciudad para que se vean representados estos artistas ahí. Por ejemplo, Cali, tú dices, ay, aquí hay orquestas, ¿sí? ¿Cuántas orquestas hay en Cali?
podríamos hacer la pregunta, ¿cuántas escuelas de salsa hay hoy en Cali? Hay varias, muchas. ¿Cuántas de estas escuelas de salsa o la ciudad de Cali tiene un portafolio para ofertar a nivel internacional como lo hace Medellín? Y con las clínicas estéticas. Barranquilla también lo hace. Barranquilla sale con un portafolio. Mira, tenemos clínicas estéticas, tenemos clínicas odontológicas, para el tema de cirugías de alta complejidad, por lo menos para los adultos mayores de Europa que están llegando a Barranquilla a operarse con el tema eh, sí, la parte ósea. Medellín también. Y anteriormente Cali era el turismo estético, ya no lo tiene, quedó desplazado. ¿Por quiénes? Medellín y Pereira, que aquí lo tenemos a 3 horitas. Y en ese orden de ideas ha habido sí se ha presentado un norte. Cali no lo tiene, pero porque todavía se queda con esa nostalgia de la Cali de los 70, de los 80, que Cali es salsa. Y yo tengo un hermano que él es melómano. Y ahí tengo un amigo que también es melómano y ellos se ponen bravos cuando yo le digo, tú no eres melómano porque tú ni siquiera, si ni siquiera conoces los pelados que salieron de Siloé, que se llaman Tres Coronas, se llaman. Salieron de Siloé, un grupo de rap. Y ellos dicen, no, no soy yo soy melómano, no, tú eres salsómano. Y entonces el caleño se siente ofendido. Y hay una conversación también que tiene que ver con términos de ciudad que están llegando a Barranquilla hoy a hacer cursos de salsa. No vienen ni siquiera a Cali, que es la sucursal de la Ahí salsa. me surge una pregunta y es, Cali, y esto a los caleños les va a ofender un poco, pero ¿realmente Cali es salsa? No, para mí yo creo que Cali no es salsa. Y además, de hecho, lo podemos decir así, en términos geográficos, Cali es mucho mejor, pues, es mucho más grande, es el doble de grande de Barranquilla y de Medellín. Cali tiene ríos, 7 ríos. Tiene salida al mar para Buenaventura a 2 horas, al eje cafetero a 3 horas. Es un lugar estratégico, apetecido y aquí se vive muy sabroso y yo soy muy agradecido también con la ciudad de Cali. Tengo familia aquí, mis papás, pero Cali no es salsa. Cali es más que salsa, mucho más. ¿Por qué? Porque aquí hay una cultura urbana que viene surgiendo no de ahorita, sino hace mucho tiempo. La cultura, por lo menos del graffiti. Aquí hay una cultura, por ejemplo, en el distrito que están los sudacas, se llama Sudacas Tribu, que grafitean, tienen una gráfica, una estética muy interesante en torno a los conflictos sociales. Tenemos bandas de rock, de metal, heavy metal. Aquí hay música cristiana, ¿sí? Hay gastronomía del Pacífico, vallecaucana, aquí hay música, aquí hay, perdón, gastronomía italiana, española, mexicana, ¿sí? Y en ese sentido, Cali es más que salsa. Y yo lo digo así, Cali se quedó con ese imaginario de que es 100% salsa. Y yo tengo un amigo que es húngaro y un amigo español que estuvimos nosotros, a Pablo, que si ve el podcast, él vino a Cali, estamos en Cartagena, está trabajando en Cartagena, y no, Cali es bacán, una chimba, salsa, y es un pelado que está recorriendo el país a pie, y él tiene el modo económico. Bien, yo quiero conocer Cali porque me han hablado mucho de Cali, que la salsa, pero él ya había ido a Barranquilla, él ya había estado en Barranquilla, y él me dice, pero, Cris, se escucha, es más salsa Barranquilla que Cali, y yo le dije, ¿cómo así, mijo? Yo quiero ir quiero ir a Cali. Cuando él vino acá, me dijo, no, Barranquilla es más salsera que Cali. Y es una conversación que es muy difícil hoy, eh, y es valiente decirla, ¿sí? Y, y cuando él vino él se fue un poquito, eh, ¿cómo te digo? Frustrado porque, bueno, aprendió a bailar salsa, vio, baila muy rápido aquí, Cristian, la salsa, me gustó la timba, me gustó esto, lo otro. Pero yo pensé que era un tema, No cumplió con sus o sea, él decía expectativas. que era 100% salsa, entonces se imaginaba los restaurantes, se imaginaba las escuelas de salsa, que la feria de Cali se hiciera con temas salsa, como lo hace Barranquilla del Carnaval. Todo el año los colegios y las escuelas están trabajando para trabajar para el Carnaval. Y es una cuestión cultural. Y pues tú vas a ver aquí, las personas escuchan rancheras, vallenatos, carrilera,
Sí, mucho corrido. Y en última sí, salsa. Claro, pero es esa nostalgia de la ciudad. ¿Sí me hago entender? Como que nos quedamos Nos allí quedamos ahí. y eso no permite pues como que ver otras cosas y como de Mira, explorar. al punto, voy a decirlo, hace 15 días, perdón, 8 días. Creo que fue estamos a 17, eso fue como el 12, para el puente. En Valledupar hicieron un festival de bolero. Valledupar, un festival de bolero. Uno pensaría vallenato. Vallenato, claro, porque hacen el festival vallenato. Y está la música vallenata, que es muy interesante y muy rica. Pues hicieron un festival de bolero. Invitaron unas artistas cubanas. Invitaron unas artistas de Anguila, una isla que queda en el Caribe, en las Antillas. Y yo decía, bueno, y Cali, Sí, porque el bolero es más cercano a la salsa que el que al vallenato. vallenato. Y lo hicieron. Y la acogida que tenía. Y sí, Claro, cuando tú empiezas a ver la historia de la salsa, les pido disculpas a los melómanos y a los historiadores de salsa, y es que el Caribe tuvo mucha influencia de la salsa en el Caribe. Aunque Buenaventura haya tenido el puerto en 1826, ¿sí? Y tuvimos mucha influencia de otras partes del mundo, el Caribe sí tuvo influencias de las Antillas, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro y muy en la línea del tiempo. Entonces, en Venezuela te escuchan salsa. Y el Caribe te escucha salsa. En el Cesar te escuchan salsa. En Córdoba también te escuchan salsa. Cartagena. Hay barrios en Cartagena que es 100% salsa. Y uno diría, Cali, vamos a Cali. Tú vas a meter una discoteca hoy aquí en Cali. El reggaetón, vallenato. Y si tú quieres, bueno, yo quiero escuchar, pero quiero ir a escuchar boleros. Pero aquí hay varias discotecas muy puntuales. Pero ese es un nicho que Cali no lo ha explotado. ¿Tú te imaginas? Hay gente, conozco un amigo de mi papá, él tiene una colección de salsa. No la tiene ni siquiera Cali. El coleccionista de aquí Cali no la tiene. La tiene es él. ¿Y dónde está esa colección de salsa? En la costa. Le han ofrecido esta plata, esta y la otra, por la colección que tiene de salsa, porque él es salsómano. No la tiene ni siquiera Cali. Ni juntándolos todos, tiene la colección que tiene él. Entonces, en ese orden de ideas, Cali le ha faltado explotar eso. O sea, el tema del bolero, las discotecas, todo eso para poder hacer una oferta y una agenda durante el año. Yo me acuerdo que yo le decía a un amigo, ¿por qué aquí no hacen un festival del chicharrón? ¿Por qué no hacen aquí un festival del dulce? Porque nosotros aquí somos azucareros. Aquí se consume demasiado dulce. ¿Por qué no hacen un festival del dulce? Para que traigamos otro tipo de personas, otro tipo de turismo en una agenda de 12 meses. Y así que todos los microempresarios, desde el trabajador allá ambulante hasta el más movimiento grande, haya todo una el año. economía ahí y se pueda generar. En Barranquilla lo hacen, en Medellín lo hacen, ¿sí? En México, Barcelona. Entonces, lo que yo sí pienso es que Cali no ha tenido un norte. Ese ha sido. Y lo han confundido con el tema cultural. Sí, un tema es la cultura, que es muy importante, un tema es la parte social, muy importante, otra parte política, pero La el norte, planeación de la ciudad. planeación de la ciudad es vital, es muy vital. Por lo menos debería estar conectado toda la galería Alameda hacia el bulevar. Tendría que ser un bulevar, porque al turista le encanta salir a conocer. Debe haber una ruta de museos en la ciudad de Cali, por ejemplo, con el distrito, con la parte oriental, ¿verdad? Con el Miocable, Y comunicar más, y yo siento comunicarlo más de ciudad, también. pero tener una agenda, pero más allá de comunicarlo, hacer ese diálogo con la ciudad, desde adentro hacia afuera. Y es lo mejor que le podría pasar a Cali. Cali tiene todo, o sea, tiene ríos, tiene cerca al mar, tiene unos restaurantes muy buenos que tiene la ciudad de Cali. Yo, esa gastronomía que tiene Cali es muy potente, o sea, realmente Claro. muy Y potente. tiene lógica porque tiene Pacífico, indígena, ese Tiene mestizaje ahí es ese mestizaje. interesante. Y aquí también algo interesante es, por lo menos también hablaba con un amigo y le decía, porque aquí no hacen un concierto de gospel, porque no potencializan el turismo religioso, Que es fuerte en Cali, ¿no? que es Es súper fuerte. fuerte en Cali. Es más, la primera ciudad con más moteles lo tiene Cali.
Tiene 7.950 moteles, si no me estoy equivocando hoy. 7.950 moteles registrados. Desde estrato 1 a estrato 6. ¿Y a qué se debe tanto motel? Pues eso es una gran pregunta porque puede ser uno, número uno, por el tema, bueno, obviamente porque Cali es una ciudad grande, ¿no? Es grande. Dos, eh, La sangre afro que viene en el no, caleño, ¿o no, qué? tiene que ser también por el tema de la cultura caleña, el tema de la rumba, ¿no? Ya, entonces mucha gente sale a rumbear y pues termina pues el remate. Ya, la segunda ciudad viene siendo Bogotá. Luego viene Medellín. Medellín tiene, eh, creo que son 2.000, no, creo, perdón, Bogotá tiene 3.000, casi 4.000 y Medellín tiene casi 2.000. Y la que menos tiene es Cúcuta con 666. Entonces, pero en ese sentido, es la ciudad que más moteles tiene. Entonces, el, La esa ciudad del simbol, amor. sí, esa simbología del territorio que no está implícita en ningún libro, pero pues lo puedes ver, moteles, discotecas, rumba, el desorden, Cali, ¿sí? Entonces una imaginario que se empieza a llevar los turistas y se van a llevar las personas de los caleños. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras partes del país, no, es que los caleños son muy rumberos. Entonces uno dice, no, pues todos los caleños no somos rumberos. ¿Sí me entiende? Pero es un imaginario que se va construyendo. Pero uno, ¿cómo se podría contrarrestar? Pues de que hiciera una agenda, darle otro esparcimiento a los religiosos, porque es que no podemos olvidarnos que en esta democracia estamos comiendo todos, negros, afros, indígenas, raizales, comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, y todos hacemos parte de la ciudad y todos tenemos que también darle una oferta como ciudad a otras personas, a otros grupos. Totalmente de acuerdo. Para ir finalizando ya, eh, vamos a entrar en este campo minado que es la política y te voy a preguntar por tres personajes clave que siento en el marco de esta conversación y es ¿qué opinión te merecen los nuevos alcaldes de Medellín, Barranquilla, Cali? ¿Y qué opinión te merece la gestión de Gustavo Petro? Bueno, es una pregunta también valiente, una respuesta valiente. Pero te lo voy a decir así, tratar de resumírtelo. Y es por el conflicto que venimos político en Colombia, ¿sí? Derecha, izquierda, ¿sí? Esa Sin pelea, argumentos, ¿sí? solamente Peleando. Pero te lo voy a poner así porque es que hay un antes y un después, para poder entender esta dinámica. En el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, él hace el proceso de paz, para que podamos entender esta situación hoy actual de estos gobiernos, locales y nacionales. Él hace el proceso de paz. Hay un capítulo en la Constitución Política que le dan las facultades al presidente de la República. Si él hace un proceso de paz, él lo puede firmar. Él no tiene por qué llamar al pueblo, a nada, ni un plebiscito ni nada. Pero me recuerda esa entrevista que hizo Juan Manuel Santos no sé si en los 99 98 en Caricello, de cómo veía el proceso de paz. Y él decía, ¿cómo yo le digo a las personas que tenemos que reconciliarnos? Porque están las personas en el campo, los guerrilleros, pero hay un problema de ciudad. Y eso son todas las ciudades, un conflicto interno que tenemos nosotros. Y él hizo algo, y por eso yo creo que uno de los mayores estrategas políticos que ha tenido este país se llama Juan Manuel Santos Calderón. ¿Por qué? Porque él dijo, listo, ¿cómo? No digamos que lo dijo así, pero él dijo, ¿cómo le medimos el pulso a Uribe? ahí te corto y para agregar y es, este man frente a eso fue un valiente, Sí, porque se desmarcó totalmente y le dijo, marcó. bueno, yo no voy a ser un títere y lo que voy a hacer, lo voy a hacer por convicción y eso es lo que me va a permitir destacarme. Sí, pero eso vamos a llamar una interpretación, porque él, cuando en el 80, uno cuando empieza a ver el análisis de él, empieza a ver el pensamiento de él. Y la gente piensa que es que él traicionó a Uribe. No, no, él no traicionó a Uribe. O sea, él viene de las altas sociedades colombianas, los que han manejado este país, ¿sí?
Entonces, hacer esa comparación de que él traicionó a Uribe, eso es una mentira de aquí a la luna. No lo traicionó. O ¿Qué fue sea, lo que hizo? entonces, ¿qué hizo él? Claro, Uribe le tendió un proceso, una base electoral para él ser electo, ¿sí? Que la gente pensaba que él iba a ser el de Uribe, no, no, nunca lo iba a hacer, por la condición social de Santos. Pero ¿por qué si no fue una traición, porque Uribe se siente tan traicionado? ¿Por qué se siente tan traicionado? Porque, podríamos decirlo así, él pensó que podría seguir manejando el país como si fuera, sí, como si Su fuera finca. su finca, algo pequeño. Y la visión de Uribe, espero que los uristas no me van a matar, ni los petristas, ni los santistas, en la visión de él no vio, para él solucionar situaciones del país, muy ejecutor. O sea, porque no podemos decir de que Uribe es perverso, ni que Petro, ni que todos son perversos, no. Cada uno tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero en ese orden de ideas, Uribe era muy metódico a la hora de trabajar y de tratar de descongestionar la situación del país, ¿sí? Hasta ahí, ¿cierto? Pero la visión que tenía Juan Manuel de Tiene País no es algo pequeño, sino algo grande para poder hacer relaciones internacionales y potencializar la industria con Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y muchas partes del mundo. Uribe no, algo metódico para que vamos organizando, pero paso a paso. Y Resultados resultado, pero a corto. que generalmente eso pueda que no salga tan Pueda bien que a nos salga veces. también. Ujú. Entonces, ¿qué hizo Santos? En su proceso de paz, él no lo dice, pero uno lo puede intuir. Bueno, hagan un plebiscito para ver si quién es el que manda aquí. Entonces, eso fue una trampa que le hizo Santos a Uribe. Es valiente lo que digo. ¿Por qué razón? Porque todo el uribismo salió a votar. ¿Y cómo fue la campaña del no? Con mentiras, Con mentiras, desinformación, desinformación, fake news, todo, que es actualmente lo que que está está pasando pasando hoy con ahorita. el gobierno actual. Es cierto, sí. Pero en la constitución política, la facultad del presidente, él no tiene que llamar a plebiscito. Él lo firma y ya, guste la que no le Y guste. por eso mismo, cuando lo perdió, tuvo la facultad de continuarlo. Continuarlo, él no lo perdió. Ujú. Eso por una manera de verlo. Para muchas personas dirían, no, es que Santos perdió. No, él ganó. ¿Por qué? Porque le midió el pulso electoral a la derecha colombiana. Entonces, si tú miras hoy la votación de Gustavo Petro con Francia Márquez y la votación del plebiscito es exactamente la misma. Entonces ya con eso ya sabían que hay un techo electoral de 5 millones de votantes por Uribe. O porque diga Uribe o por la derecha. No digamos Uribe para no encasillarlo, sino la derecha. ¿Ya? 5 millones de electores. De votantes, perdón. Entonces, en ese plebiscito ganó el no. Que no estaban de acuerdo con el proceso de paz, lo firmó y lo firman en Cartagena y vienen las elecciones presidenciales. Entonces, como táctica de comunicación que hizo Santos fue esa, medirle el pulso al uribismo. Ya, a la derecha, pues, para no decirlo uribismo, a la derecha. Y ya supo cómo iban a ser las elecciones. ¿Quién ganó las elecciones pasadas antes de Gustavo Petro? El expresidente Duque, se las ganó. Y ahí está el techo electoral. Vienen estas elecciones presidenciales, perdón, gana Duque. Y en ese orden de ideas, las elecciones regionales se las ganan los partidos alternativos, o entre comillas progresistas. Las gana el Partido Liberal, Partido Verde, pero Centro Democrático ni el Partido Conservador ganan nada en las elecciones anteriores, en esta no hace 4 años, ¿sí? Pero ganan presidenciales. Ahora, viene nueva presidencia, se la toma a la izquierda, ¿sí? Que es con Gustavo Petro. ¿Y quién gana la derecha? ¿La derecha qué gana? Barranquilla, Medellín y Cali, porque son las ciudades capitales donde el voto de opinión es mucho más fuerte que en las
son en la periferia del territorio. Entonces, en ese orden de ideas, para poder entender por qué se la ganó la derecha, es porque quieren darle también un mensaje al presidente electo y porque eso hace parte de la naturaleza en todo sentido, que hay que reestructurarse. Entonces, la derecha hoy se está reestructurando. Que sí, que la derecha ha sido corrupta, sí, porque ya lo han hecho las investigaciones, pero Innegable eso. innegable, pero se está reestructurando una nueva derecha y mostrando unos nuevos liderazgos muy importantes, muy importantes. Digamos que con este gobierno de izquierda hemos visto unas caras de unas monedas que nosotros no habíamos visto antes. La de los medios de comunicación, la de la derecha como oposición, que a mi parecer lo hacen pésimo, y la izquierda como administrador, que a mi parecer lo hacen pésimo. Sí, y mira que la pandemia, porque es que tampoco podemos olvidarnos la pandemia, el estallido social, o sea, que son muchas cosas en esta olla, este sancocho, y pasa algo muy puntual. En Cali está el tema del estallido, está Jorge Iván administrando, y en Medellín pasa lo mismo, en Barranquilla no pasó lo mismo. Ojo, ¿no? En Barranquilla no pasó eso. En la única ciudad que pasó eso fue Cali, Bogotá y parte de Medellín. Y eso que Medellín, el paisa, ese regionalismo, eso hay que valérselo al paisa, que es muy fuerte y no dejan dañar su ciudad. Aquí pasó de todo. Al mío lo quemaron y todo. Entonces, en ese panorama, la derecha empieza a reestructurarse, a estructurarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues que acabamos de salir de una pandemia, un estallido social, pues a todos los administradores que estuvieron en gobernación y alcaldía les fue mal, a todos. Y el otro factor es que no supieron comunicar. No, no Y eso es saben algo que comunicar. a veces las personas no entienden. A veces yo he tenido muchos encontrones con muchas personas. Me dicen, no, es que yo hago marketing digital y yo hago marketing de contenido. Sí, me parece estupendo. Pero que ahí ya que seas estratega y entender toda una visión de ciudad y las condiciones sociales, culturales y políticas para aterrizar un mensaje, hay una gran diferencia. Y eso lo vimos en estas elecciones. Entonces, ¿dónde estaban los influenciadores, los TikTokers, los YouTubers, los Instagramers? Esta es una conversación valiente que va para largo y yo ¿Sí? creo que ¿Dónde? debemos hacer Una una segunda. segunda charla porque se nos están quedando Pero te puedo ir temas finalizando para lo ir de. finalizando, sí, porque se Entonces, nos quedaron un montón de temas interesantes entonces, allí. ¿qué pasa? Que por ejemplo con Eder, pues sí, la historia en Colombia lo dice. Las segundas alcaldías son malas, la Ya lo gestionan vivimos, mala. lo vivimos. Y fuera de eso, la pandemia y la estallido social. Dos, en este proceso de ciudad que Cali se está quedando atrás, sí necesita un nuevo liderazgo, una visión diferente. A ver, por ejemplo, con Eder. Eder no ha sido político y él tiene una visión de ciudad. Él hizo parte del proceso de paz, que hay que entenderlo con el tema de la resolución de conflictos. Es muy bueno. Y hay algo importante, que él es el puente entre el industrial, el capitalista y él, para poder hacer esa integración entre ciudad y podríamos ver un resultado positivo. Con Char es que ellos vienen haciendo un proyecto de ciudad y el barranquillero, que puede ver este video, se va a dar cuenta y lo puede comentar. Ellos no van a improvisar una alcaldía, no la van a improvisar. Bien o mal, que así como hay barrios malos aquí en Cali, hay barrios malos en Barranquilla y peligrosísimo, tal cual, no hay nada. La única diferencia es que tienen río y mar, pero ellos no se van a arriesgar a que la alcaldía o la ciudad pierda porque hay una economía circular, una economía colaborativa Ya viene. y que ya viene trabajando en temas de ciudad que no se puede dar perder. Y no es que sean, ay, es que son de derecha, y no, es que la sociedad depende del capitalismo, es de que se desarrolle. Y lo mismo Medellín, pero el tema de Medellín lo puedo decir valientemente, Tuvo Quintero una le fue, ruptura. tuvo una Tuvo ruptura una y ruptura, creo que sí. también le están cobrando el grupo político, el grupo político no, sí, los líderes políticos le están cobrando a Quintero lo que hizo con empresas públicas de Medellín con el tema de Hidroituango, Sí. se lo cobraron muy duro y este momento Yo queda siento fico. que el peor pecado que hizo Quintero fue haberse metido con EPM
y haberse metido con todo este grupo empresarial Sí, que ya venía haciendo este trabajo y venía en esa sinergia. sea Yo sinergia. siento que ese fue el peor Sí. pecado que él hizo. Donde él no hubiera hecho eso, creo que no hubiera sido tan impactante su Y, mandato. y hay que verlo, y ahorita con este nuevo liderazgo y esta reestructuración de la derecha, hoy los territorios se están desarrollando, que eso es un tema que podemos tocar otro día, Hay que es el mucha tema tela de por cómo las cortar. constructoras están yendo a los territorios, a municipios que realmente la gente salía del municipio y está llegando a la ciudad. Ahora las personas están yendo al municipio a terminar de Palmira, por desarrollarse. ejemplo, es un ejemplo Palmira, de eso. Rosso, Ujú. Sí. Pradera, Candelaria. Candelaria, Florida, ¿sí? Y en relación a la administración actual del presidente Gustavo Petro electo, yo pienso que él está haciendo unos cambios estructurales del país, pero realmente te lo voy a poner una analogía, es como el alcohólico o el drogadicto. Como el tema del drogadicto. Tú le dices a una persona alcohólica, ven, salgamos del alcoholismo, vamos a terapia. Sí, sí, yo alcohol, le cuesta, le duele, que le duele dejar alcohol. Al drogadicto también le cuesta dejar las drogas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a Colombia le cuesta, porque hacer un cambio cuesta, de voluntad y muchos esfuerzos políticos, sociales. Ahora, la derecha nunca ha sabido hacer oposición, la izquierda sí. Y hay otra cosa que hay que aclarar, la izquierda no ha gobernado este país, en los últimos 30 años no ha gobernado el Y país. se entienda que, Y por eso se, se entiende que no estén gobernando no bien, no estén están gobernando bien, no administrando estén bien. administrando bien. Ujú. Ya, ellos han sido buenos opositores, muy buenos opositores. Administrando está ahí entre comillas, ¿sí? Digámoslo así. Y en temas de resolución de crisis de comunicación, En pésimo. comunicación son pésimos. Pero la derecha sí es muy buena comunicando, persuadiendo y Es verdad. desvirtuando el mensaje. Por lo menos hoy que dijeron que el 300% De, de, del del predial. predial. Eso es Y eso es falso. falso. Pero esas son las dinámicas en las que estamos Y el tema es que la nosotros. derecha le llega a lo que la gente quiere escuchar. La izquierda es más técnica, más filosófica y ahí se pierden allí y al final no hay nada. Y yo pienso, por lo menos hoy, que el gobierno de Petro, en su desarrollo, desde el primer día fue crisis, crisis. Ellos no han podido contrarrestar la crisis con las fake news, ¿sí? Con las noticias falsas. Entonces, en temas de percepción ciudadana, si tú sales a hacer una encuesta el día de hoy, las personas que te van a decir, pésimo el gobierno. ¿Pero por qué? Porque están los medios de comunicación, yo hago parte también hacemos ese trabajo, como los abogados que trabajan para buenos y para malos regulares, como todo. Entonces, los medios también cumplen un rol determinante en la percepción de la ciudadanía, en la influencia de esa percepción de ciudad. Entonces, apenas vamos en un año, ¿sí? Vamos a ver cómo termina de ir los 3 años. O sea, de pronto Colombia se equivocó, o pueda que no, De pero pronto no reflexionen, reflexione, se agrupen, se se vayan a agrupe. una finca Pero mira que y esto es puedan súper reflexionar. importante porque eso ha llevado a que la derecha también se reestructure y que piense, por lo menos tú vas hoy a Córdoba, que fue una de las regiones azotadas por el paramilitarismo, aquí en el norte del Valle, en Cauca, Nariño, Quindío, ¿sí? El Huila, que tenía oportunidad, los Llanos, que tenía oportunidad de ir a hacer trabajo allá, y tú ves complejos, unidades de casas y apartamentos que tú hace 15 años no veías. Y eso es un indicativo de que algo está pasando positivamente en este país, no por Petro, ojo, ¿no? Sí, en gobiernos anteriores y que las personas están viendo a los territorios. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el Casanare, Yopal, Montenegro, Maní, Agua Azul, y eso es bello, o sea, plano, pero se están desarrollando de una manera que yo quedé impresionado. Yo decía, yo por mí me vengo a vivir aquí a Los Llanos, porque tiene todo. Palmira tiene todo hoy, Palmira, sí, increíble ¿sí? como Palmira Y yo. Santander de Quilichao, que estamos aquí a 1 hora y media, también lo está teniendo todo. ¿No? Y en el caso de Palmira siento que este alcalde lo hizo casi perfecto. Eh,
yo escuchaba a los adultos decir, no, es que es muy joven, porque están acostumbrados a un poco al mandato La tradicional, mano pero tradicional. este tipo lo hizo bien. Sí, Además, siento que le dio un halo de ciudad a a Palmira, Palmira. la sacó de ese halo de pueblo Es y más, te le voy a dio decirte la algo. imagen gráfica, me encanta. Te voy a decir algo con respecto a Palmira. Si Cali no se pone las pilas, Palmira Palmira, se la lleva. Palmira se la lleva. Palmira va a mil. Va, porque por lo menos todas las personas están mirando para Palmira. Palmira tiene centros comerciales, tiene clínicas de alta complejidad. Está el aeropuerto más, llega más rápido el aeropuerto a Palmira que del aeropuerto acá al sur, por lo menos. ¿Sí? Y tiene unas garantías para el gremio agroindustrial, ¿no? Y eso es otro que, por ejemplo, el alcalde actual, Alejandro Eder, tiene que dar una garantía a las industrias creativas, a las industrias culturales, a la industria como tal. Por ejemplo, nosotros estamos en la parte audiovisual. Chévere que aquí en Cali estuviera una productora como la de Congo, Producciones. Aquí sí estuvieran haciendo series con el talento de los estudiantes, Esa es otra conversación valiente. de O que se sea, puedan hacer, ¿sí? tenemos mucho tema por qué abordar, mucha tela por qué cortar. Ya no escogió la noche, pero me encantó tener esta conversación. Eh, es necesario seguir haciendo este Sí, tipo ¿no? Y esta de conversación es valiente, sí, reflexiones y sin tomarse nada personal. sí, Me sí. encantó la charla No, y igualmente. tenemos que repetirla para abordar otros temas Bueno, no me dice, que dejamos yo aquí en el agradecido tintero. por la invitación y a todos pues para que sigan viendo esas conversaciones Conversaciones valientes, valientes. para que sigan viéndola. Es un formato muy interesante, una visión de diferentes puntos de vista y que nos permite acercarnos a conocer otras realidades para poder interpretar esta gran realidad de esta gran ciudad y que es un trabajo muy importante para ustedes, para ti, porque hace también para visibilizar también esas voces que no han podido tener ese eco en la ciudad y no lo que necesites para la próxima oportunidad, nos tomamos un café, podemos, sería interesante un diálogo, una conversación valiente. Sería interesante y te lo propongo para que la hagamos en, en la ladera del río Cauca. No tengo problema, podemos hablar con varios, tengo varios amigos allá, para que también entendamos esa otra realidad y también podemos hacerla Salgamos de la burbuja. en otro sitio. Totalmente. Que voy a interrumpirte, que hay unos muchachos que hicieron una película con celular muy bacana, muy interesante, pero no demostrando lo malo, sino un mensaje esperanzador con ciudad y chévere que se pueda hacer y muchas cosas para Cali. Cali realmente es una ciudad espectacular. Que le hace falta un Totalmente. norte, sí, Totalmente. hace falta un norte y aquí donde no todos los caleños tenemos que exigirle al actual alcalde, mira, busquémosle este norte para la ciudad para que trabajemos Aquí todos tenemos una oportunidad una de como oportunidad muy empezar de grande cero, y sí. empezar de cero todo. Y obviamente tampoco es que, por ejemplo, que sí que avalarlo, que son maneras de administrar, ¿no? Cuando salió Armitage, que a unos planes que faltaban continuar. Jorge Iván entró y continuó esos planes y tuvo una relación cordial con el plan del gobierno anterior y tuvo una articulación con el de Armitage, ¿no? Y lo mismo pasaría con Eder, porque es que cada 4 años llegó uno y puso uno, y aquí donde llegó un pensamiento ya para terminar, estoy de acuerdo que las administraciones duren 6 años. Otra conversación valiente. 6 años. Bueno, Listo. llegamos al final de este episodio. Nos vemos en otro episodio abordando un nuevo tema de conversación valiente. Chao.